este rato oración. Comienzo con una anécdota. Evelyn Waugh fue un novelista británico de la primera mitad del siglo XX, converso al cristianismo, pero con un carácter muy brusco. En una ocasión, una señora le preguntó: ¿cómo puede ser usted tan grosero? A lo que este novelista contestó: pues imagínese cómo era antes de tener fe. No era humano. La anécdota nos sirve para introducir un tema de larga distancia, un tema complicado, que es la educación de los afectos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, queremos corregir la voluntad, pues necesitamos fortaleza. Y entonces nos proponemos, por ejemplo, mañana salir a correr por la tarde, nos forzamos, ponemos un poco de voluntad y acabamos corriendo. Pero para educar el corazón, para enseñar al corazón a querer, a perdonar, a no pensar mal, a modelar su carácter, no basta la voluntad, porque ahí ya juega el corazón y también juega el tiempo. Fíjate en Jesús con los apóstoles en el Evangelio. Es divertido ver que los apóstoles no dan pie con bola y Jesús pacientemente los va corrigiendo. Si Jesús hubiera querido máquinas, las hubiera desechado en la primera ocasión, pero él quería personas con sus luchas, con sus afectos. Y entonces, tú y yo también tenemos que ir educando los afectos. Empezamos un poco como por el nombre. ¿Qué significa la afectividad? La afectividad es esa facultad psíquica por la que las vivencias me afectan. Es esa facultad que conoce, quiere, actúa. Es fuente de conocimiento e impulsora de acción. Es como un guardia de tráfico que dirige las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo. Las emociones es lo más epidérmico que tenemos. Aquellos monstruos bichos de la película del revés. Odio, alegría, tristeza, que entran y salen en juego. Los sentimientos es algo más profundo, es algo más consolidado. Tengo un sentimiento que al cabo de un tiempo será un estado de ánimo. Pues mira, la afectividad coge todos estos, los regula, los mide, los estudia y los dirige. Y entonces la afectividad es la que dice, que las cosas no te pasan. No, las cosas pasan y tú decides cómo te afectan. Y entonces ahí tiene una serie de criterios. La afectividad es la que dirá, mira, pues los buenos sentimientos por aquí, los malos por allá, vamos a reconocer esto por allí. Nunca con un dominio tiránico, sino siempre político, poco a poco. Los buenos sentimientos normalmente serán activos, los malos serán los pasivos, sobre todo la envidia que se queda en un rincón pensando mal y fabricando pensamientos, sentimientos, emociones contrarias a todos los demás. A veces será decir, a ver un momento, ¿dónde me lleva esto? Porque hay acciones buenas, hay sentimientos buenos que me obcecan y me llevan a actuar mal. Y entonces también tendré que decir, ojo, ponlo entre paréntesis. Es curioso, ¿verdad? Cómo educar los afectos no es algo tan sencillo. Hemos de entender el lenguaje. En la oración, preguntarnos a ver lo que siento. ¿Qué siente mi corazón? No quedarse ahí, sino que también ponle palabras. Jesús en el Evangelio nos anima a decir, ponle palabras a tus sentimientos. Por ejemplo, a Bartimeo recorre todo ese camino para encontrar a Jesús, y cuando llega a Jesús le dice a Jesús, ¿qué quieres que te haga? Ponle palabras, maestro, que vea. Al paralítico en la piscina, ¿qué quieres que te haga? Pues que sea curado. Pero Jesús pregunta, para que nosotros le pongamos palabras. Después, una vez puestas las palabras, la causa. ¿De qué viene? ¿Por qué me viene esto? Después veremos si ese sentimiento es adecuado a la situación real. A veces me deprimo por cosas que no tienen tanta importancia y tendré que decirme en este rato de oración, pues bueno, corrige. Pero sobre todo lo más importante será ver cuál es esa consecuencia para mí. ¿Dónde me lleva? ¿Dónde me lleva esa emoción?
dónde me lleva ese sentimiento y ese estado de ánimo para poder decir, aquí lo tengo que educar. ¿Jesús nos educa en la afectividad? Por supuesto. Y lo hace con una masterclass en su oración en el Huerto de los Olivos. Fíjate, él, ¿cómo estaba en aquel momento? Con sentimiento de tristeza, una tristeza profunda, dicen los evangelios. Sus emociones bajo cero, sus sentimientos negativos, su estado de ánimo de profunda tristeza. ¿Cómo los educa? En la oración. Se pone de rodillas, dice a su Padre Dios lo que le pasa. Lo sabe, lo evalúa, pero sabe ver la consecuencia. Hará la voluntad de Dios y también ve cómo nosotros responderemos, tú y yo, por la gracia. Y dice, entonces vale la pena, entonces corrijo toda mi afectividad. Y hay un antes y un después de ese rato de oración. Entró en el huerto de Getsemaní con una tristeza profunda y sale totalmente determinado. ¿Acaso sabe que piensa que no morirá en la cruz? No, lo sabe, pero ha cambiado totalmente. Quizá el Padre Nuestro nos da como una clase sobre la educación de la afectividad. Mira lo que decía Santo Tomás de Aquino. Decía, la oración dominical, el Padre Nuestro, es la más perfecta de las oraciones. En ella no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino además según el orden en el que conviene desearlo. De modo que esta oración no solo nos enseña a pedir, sino que también llena toda nuestra afectividad. Entonces, si seguimos este orden, haremos la misma oración que Jesús hizo en el huerto de Getsemaní. Y entonces le diré, sobre todo, ante todo, Señor, que sea santificado tu nombre, que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Y entonces todo lo demás irá viniendo. Y entonces iremos educando nuestra afectividad. Por eso, en este tema de educar la afectividad, 3 ideas. La primera, paciencia, porque es un proceso largo. La segunda, confianza en Dios. Como Jesús puso esa confianza en Dios Padre en el huerto de los olivos. Y la tercera, la estrategia en tu oración. Que sepas hacerte estas preguntas, saber qué sientes.